Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Arizona, Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Shanna Ford. Woman, where's your emergency? Ma'am, somebody just came in and shot my daughter and my husband. They shot them? Please send me What's your- to Lavaca, Arizona. And what's your... And they shot your husband and your daughter? Are they out conscious? Please, ma'am, please. She's bleeding out of her mouth. Please. How old is your daughter? She's 10. 10? And where were they shot? In the head. In the head. Should I pick her up so she's not bleeding? No, I want you to leave her where she is, okay? What I'm gonna do... Are they still there, the people who are there that shot him? They're coming back in. They're coming back in. Esta angustiante llamada al 911 fue realizada el 30 de mayo de 2009 por Gina Marie González, de 31 años, en la localidad de Arivaca, condado de Pima, en Arizona, Estados Unidos. Gina González era una de alrededor de 700 personas que habitaban en ese territorio, extensamente desolado y fronterizo con México. En ese casi inhóspito paraje vivían Gina, su esposo Raúl Flores, a quien todos conocían como Junior, de 29 años, y sus dos hijas, Alexandra, de 12 años, y la menor, Brisenia Iliana Flores, de 10 años, una pequeña inteligente con inclinación al arte. Acababa de terminar el tercer grado y era una estudiante aplicada y querida. Brisenia amaba a los animales, tenía 2 gatos atigrados y un cachorro. Casi nada se sabe de los Flores, salvo que era una familia conocida y querida en la localidad. Las niñas asistían a la escuela comunitaria de Sopori, donde la madre acudía como voluntaria, además de trabajar en Arivaca Mercantil, una estación de servicio y tienda de conveniencia. Y el padre Raúl era un hombre generoso, que sin necesidad de que existiera una razón en especial, invitaba a todos los voluntarios a almorzar en el puesto de tacos local. Obviamente era una familia de origen latino, pero todos habían nacido en Estados Unidos. Pero antes de relataros lo sucedido, vamos a conocer a otros personajes de este caso, y comenzaremos con una mujer, Shanna Ford, de 41 años al momento de los hechos. Durante una entrevista, Shanna afirmó que fue básicamente huérfana y que pasó la mayor parte de su infancia en un hogar de acogida. Según ella misma contaría, años después, trabajó como promotora de una banda de rock, como consejera juvenil, trabajadora en una fábrica de aviones y cosmetóloga. Lo que sí es cierto es que, aún siendo menor de edad, tuvo varios encuentros con la ley por vandalismo, robo, allanamiento de morada y prostitución. No está claro si nació ahí, pero buena parte de su vida la pasó en la ciudad de Everett, en el condado de Snohomish, Washington. Shanna Ford se casó 4 veces y a saber tuvo un hijo varón, pero no dejó de tener problemas y fue denunciada por un novio que afirmaba que ella lo había atacado físicamente y amenazado con un cuchillo. Hacia inicios de la década del 2000 comienza a generarse en el país un sentimiento nativista que se oponía fervientemente al ingreso de inmigrantes en Estados Unidos. Surge el movimiento Minutemen, que busca demostrar que la presencia física de ciudadanos norteamericanos serviría para sellar el ingreso de ilegales al país. Shanna se unió al movimiento en 2006 como una de sus más fervientes defensoras. En 2008, un ex esposo de Shanna es atacado a tiros en su casa. De milagro logró salvar su vida.
Una semana después, Ford afirmó que miembros del cártel criminal y de la droga MS-13, la Mara Salvatrucha, había ingresado a su apartamento y la había agredido sexualmente. Luego dejó ver que eran amigos de su hijo que también andaban en malos pasos. Menos de un mes más tarde, Shanna apareció con un disparo en un brazo, afirmando que la habían atacado desde un automóvil en movimiento y que todas las agresiones tenían que ver con su lucha contra delincuentes inmigrantes ilegales. Al final, las autoridades no pudieron encontrar pistas ni a los supuestos agresores. Un tiempo después, en un panel de discusión sobre el tema de la inmigración, Shanna se presentó como portavoz oficial de Minutemen, cosa que por supuesto no era. La entusiasta mujer fue expulsada de la organización y decidió involucrarse en la fundación de una rama disidente a la que llamó Minutemen America Defense, MAD por sus siglas, afirmando que tenía miles de miembros, cosa que fue francamente dudosa. En 2007 comenzó a viajar al epicentro del problema, Arizona, incluso participaba en la realización de un documental. Corrió la información de que Shanna tenía la intención de financiar la compra de una propiedad de unas 16 hectáreas al sur de Arizona con la finalidad de establecer una base de operaciones fronterizas para la agrupación. En los meses siguientes concentraría su actividad en Arivaca, a solo unos 16 kilómetros de la frontera con México, donde, según afirmaba, vigilaban la cercana línea fronteriza, y cuando tenían información del paso de inmigrantes irregulares a territorio norteamericano, cumplían con informar a la patrulla de fronteras para que se hicieran cargo de la situación. Cabe destacar que el corredor entre el estado de Arizona en Estados Unidos y el de Sonora en México, para la época, se había convertido en una ruta importante para la inmigración de indocumentados de ese país, pero además en un paso disputado por los cárteles de la droga mexicanos. En Arizona, Shanna conoció a Jason Eugene Bass, apodado Gani. Era miembro de la Nación Aria, una organización supremacista blanca, neonazi y antisemita. Investigado y sospechoso de varios asesinatos, Jason Bass cumplió condena por robo de vehículo y posesión de arma de fuego. Se convertiría en la mano derecha de Shanna Ford. El último protagonista de esta historia es Albert Robert Gacciola, un contrabandista de poca monta de origen mexicano que estuvo en prisión durante 8 años por cargos relacionados a drogas. A principios de 2009, Shanna Ford estaba lista para iniciar una nueva temporada de vigilancia en Arivaca, deambulando por la zona con su grupo. En un mensaje enviado vía correo electrónico a sus simpatizantes, Shanna afirmó que no cesaría en su propósito y mantendría la lucha con fuerza y convicción, y reafirmó su compromiso diciendo: «No me perderé en asuntos que no pertenecen a esta misma misión». El 30 de mayo de 2009, los caminos de todas estas personas se cruzaron. Era sábado en la noche, la familia Flores ya estaba durmiendo. El matrimonio se encontraba en su habitación, mientras que la pequeña Brisenia dormía en el sofá de la sala acompañando al pequeño cachorro que acababa de adoptar y aún lloraba por las noches. La hermana mayor ese día se había quedado en casa de su abuela en otra zona. Esa noche, la familia despertó con los gritos de unos funcionarios policiales ordenándoles que abrieran la puerta. Por supuesto que Junior se levantó y abrió. En la puerta se encontraban uniformados como policías una mujer y 2 hombres. Dijeron que iban a entrar porque estaban buscando a unos fugitivos. Un hombre blanco, alto, con cara pintada de negro, entró y colocó su arma sobre una jaula en la que la familia tenía un conejillo de indias. Pero tanto Raúl Junior Flores como su esposa Gina notaron que el arma estaba envuelta en cinta adhesiva y supieron que algo andaba mal. Junior le preguntó al hombre por qué él y la mujer no les mostraban sus identificaciones y por qué su arma estaba envuelta en cinta adhesiva. El supuesto policía se dio cuenta de que había sido descubierto y la pantomima se acabó. Agarró su arma y dirigiéndose a Junior le dijo: «No te lo tomes como algo personal, pero esta bala tiene tu nombre», y de inmediato le disparó. Luego se dio la vuelta y le disparó 2 veces a Gina. Junior estaba vivo y le suplicó al hombre que no le disparara a su esposa, y el desconocido se dio la vuelta y detonó su arma varias veces contra la humanidad de Raúl.
Gina seguía con vida, pero sabía que si se movía el hombre la remataría y guardaba la esperanza de poder salvar a su hija. Con los estruendos de los disparos, la pequeña Brisenia se despertó y de inmediato vio a su padre en el suelo sangrando profusamente. En ese momento, mientras aún fingía estar muerta, Gina escuchó entrar a otro hombre que hablaba español y preguntó dónde estaba la otra niña. El pistolero se dirigió a Brisenia, que llorando le preguntaba por qué le había disparado a su padre. El asesino le dijo que se tranquilizara, que todo iba a estar bien, que nadie le iba a lastimar. Pero la niña seguía preguntando por qué le había disparado a su padre, y segundos después se dio cuenta de que su madre también estaba en el suelo. El atacante le volvió a preguntar dónde estaba su hermana, y Brisenia le dijo que en casa de su abuela, y siguió gritándole por haberle disparado a sus padres. Gina escuchó al pistolero, que en ese momento se encontraba recargando su arma, tranquilizar a la niña que lloraba diciéndole: «Nadie te va a hacer daño». Pero instantes después oyó a su hija suplicar que por favor no le disparara, y luego un disparo, una pausa y otro disparo más. A su hija no la volvió a escuchar. Mientras todo esto sucedía, la mujer vestida con ropa de camuflaje estaba en el cuarto del matrimonio revisando los cajones mientras los dos hombres saqueaban el resto de la casa. Gina los escuchó hablar de dinero y drogas. Aparentemente era eso lo que estaban buscando. Poco después la mujer se acercó a sus cómplices y les dijo que debían irse porque se habían comunicado con ella para decirle que alguien se estaba acercando a la casa. Después de eso, el trío de atacantes se retiró del lugar. Cuando sintió que ya no había nadie en la casa, Gina, con una herida en el hombro y otra en su muslo, como pudo se dirigió a donde yacía su hija e intentó ponerla de lado. Sintió que aún estaba viva y que se estaba ahogando. Tomó el teléfono y llamó al 911. Se produjo el inicio de ese audio que se puede oír al comienzo del vídeo, donde apenas puede decir lo que sucedió. Pero en ese momento la mujer vestida de policía se asomó nuevamente a la puerta y volvió a salir. Gina la escuchó diciéndole a uno de sus cómplices que regresara a la casa y acabara con ella. Gina no lo pensó. A unos pasos en la cocina estaba escondida el arma que tenía Raúl para ahuyentar a los coyotes, y la mujer, herida como estaba, la empuñó. El asesino entró a la casa y comenzó a disparar. Los tiros dieron en los armarios y electrodomésticos, pero uno la alcanzó. Sin embargo, Gina respondió al ataque casi sin ver hacia dónde disparaba, y escuchó al hombre quejarse, comenzar a maldecir y salir de la casa. El otro hombre se asomó, vio a Gina malherida, maldijo y se fue. Gina consiguió retomar la llamada telefónica para dar su ubicación y suplicar que enviaran ayuda. La mujer logró mantenerse con vida hasta que la ayuda llegó y la trasladaron al hospital para ser atendida. De inmediato se iniciaron las investigaciones para descubrir qué había sucedido y, más importante, quiénes fueron los atacantes que, según el relato de Gina, estaban buscando dinero y drogas, pero al final solo se llevaron algunas prendas de poca importancia de Gina y su anillo de matrimonio. Cuando la superviviente estuvo en condición, dio una descripción de los asesinos de su familia: 2 hombres, uno alto blanco que fue el que le disparó a su esposo y a su hija, otro moreno que hablaba castellano y una mujer de baja estatura, blanca, regordeta, que parecía dirigir las acciones. Con una descripción precisa de los atacantes en un área poco poblada, las autoridades no tardaron mucho en dar con ellos. Solo 2 días después de los asesinatos, el primero en caer fue Albert Gaxiola, el que hablaba español. Gaxiola fue detenido el 1 de junio cuando los efectivos policiales se presentaron en su casa con una orden de arresto y registro de su propiedad. En el sitio, los investigadores encontraron armas, suministros médicos, carnets de identificación de Minute Maid, unas botas que no le pertenecían a Gaxiola, pero que tenían manchas de sangre que más tarde se comprobaría se correspondían con la escena del crimen, y eran de Jason Bass. Además, en el lugar también fue decomisado el teléfono móvil de Albert con mensajes de texto intercambiados con Shanna Ford, en los cuales la mujer le decía que se mantuviera escondido cuando las autoridades llegaran a la localidad. Poco después cayó Jason Bass, quien había resultado herido en una pierna en el intercambio de disparos con Gina.
Según se supo al día siguiente de los hechos, otro miembro de Minutemen America Defense, de nombre Chuck Stonex, recibió una llamada en la que le preguntaban si sabía cómo suturar una herida de bala y había curado la pierna herida de Bass. Coincidentemente, ese mismo mes de junio, Jason Bass fue acusado por otro asesinato a golpes y puñaladas de un hombre llamado Héctor López Partida, un hecho que se había producido en 1997 en la localidad de Wenatchee, Washington, y en el cual pruebas de ADN incriminaban a Bass. Finalmente, el 12 de junio de 2009, las autoridades lograron el arresto de Shanna Ford, en cuya casa encontraron una bolsa con las prendas robadas a Gina la noche del ataque, incluyendo su anillo de bodas. En el teléfono móvil de Ford también fueron encontrados los mensajes intercambiados con sus cómplices en torno al asalto. 5 días después de la detención de Shanna, funcionarios del condado de Pima, Arizona, dieron a conocer el audio de la llamada a emergencia realizada por Gina la noche del ataque, donde, herida y desesperada por el asesinato de su esposo y su hija, la mujer pedía ayuda. En la cinta se escuchan con claridad los disparos intercambiados cuando Jason Bass regresó a Casa de Flores a rematar a Gina, a quien se oye decir: «Oh, Dios mío, no puedo creer que hayan matado a mi familia», y describe a los atacantes como vestidos con ropa de camuflaje, detallándolos uno por uno. En la grabación se oye a Gina sollozando preguntar si podría estar en problemas por dispararle a los intrusos, y a la telefonista tranquilizándola al decir que obviamente había actuado en defensa propia. Los 3 detenidos fueron acusados de 2 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de robo en primer grado y un cargo de asalto agravado. Durante la investigación se pudo conocer que Shanna le había comentado a una persona que iba a robar en un lugar que afirmaba era el escondite de un traficante de drogas y en donde esperaba encontrar miles de dólares y mercancía que planeaba vender para, junto al dinero robado, financiar las actividades de su organización. Lo que Shanna no sabía era que la persona con la cual estaba hablando era un informante del FBI. Las autoridades también revelaron que Raúl Flores Jr. tenía antecedentes en el pasado por tráfico de drogas de cárteles mexicanos. Tras la detención de Shanna Ford, Gilm Hinrich, presidente de Minutemen Project, quien en el pasado se había aliado con Ford e incluso la había nombrado gerente de operaciones fronterizas, marcó distancia de la acusada al afirmar: «Desasociamos cualquier afiliación entre ella, su organización y la nuestra», y envió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas del ataque. Por su parte, Jeff Swild, fundador de San Diego Minutemen, dijo que él y otros reconocieron hace mucho a Ford como una persona peligrosa e inestable, y por eso había sido expulsada de sus filas. Se conoció que en el momento de ser detenida, la agrupación de Shanna solo contaba con 14 miembros. Por su parte, la madre de Shanna, porque no era huérfana, afirmó que el arresto de su hija no les sorprendía. Contó que Shanna la visitó antes de viajar a la frontera y le contó que planeaba organizar allanamientos de morada para quitarle cosas a la mafia mexicana. Había dicho que iba a patear sus puertas y quitarles el dinero y las drogas. Sin embargo, la mujer sostuvo que no hizo mucho caso, pues Shanna tenía un historial de exageraciones y mentiras. La madre de Ford también contaría que la madrugada del 30 de mayo, unas horas después del tiroteo, Shanna la llamó y le dijo que estaba refugiada en una casa segura en Arivaca, que estaba muy asustada. Cuando la madre le preguntó qué estaba pasando, Shanna respondió: «No vas a creer lo que está pasando aquí abajo. La mafia está derribando puertas y disparando a la gente y me están buscando». En octubre de ese año 2009, en el Tribunal Superior del Condado de Pima, los abogados de los 3 acusados solicitaron al juez John Leonardo que los juicios de los detenidos se realizaran por separado, lo cual finalmente sería aceptado. El primer juicio fue el de Shanna Ford, que se inició en enero de 2011. En el acto de apertura, la fiscal adjunta Kelly Johnson afirmó que la evidencia demostraría que Shanna Ford, ahora con 43 años, había reclutado a 2 hombres para robar y matar a Raúl Flores, de quien sospechaba estaba involucrado en tráfico de drogas, y la acusada necesitaba dinero para financiar su grupo de protección fronteriza MAD.
ella esperaba encontrar unos $4.000 en la propiedad de Flores. La acusada se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado, asesinato, intento de asesinato en primer grado y allanamiento de morada que se le estaban imputando. El abogado defensor de Shanna afirmaba que la mujer no estuvo en la casa de Flores al momento del asalto, para lo cual se apoyaba en el hecho de que Gina, la superviviente, no pudo reconocerla entre una serie de fotos que le fueron mostradas. Pero la fiscalía tenía muchas otras pruebas, entre ellas las prendas propiedad de Gina en poder de la acusada y los mensajes de texto intercambiados con los otros dos implicados, planificando la acción los días antes del asalto. La esposa y madre de las víctimas, Gina Marie González, contó con lujo de detalles los desgarradores hechos sucedidos aquella noche y afirmó que su esposo conocía y despreciaba a Albert Gaxiola porque lo había atrapado en distintas ocasiones escondiendo marihuana en su propiedad. Ante las preguntas del abogado defensor de Shanna, Gina negó que su esposo se ganara la vida transportando drogas y que tuviera paquetes de marihuana escondidos. Explicó que el arma que había en la casa era usada para ahuyentar coyotes y perros callejeros. La fiscalía confirmó que si bien Flores tenía antecedentes por el tema de drogas, ninguna mercancía de este tipo fue hallada en su casa. Durante las investigaciones del caso, Gina no pudo identificar a Shanna de una lista de fotografías, pero afirmó que la acusada presente en la sala se parecía mucho a la mujer que entró aquella noche a su casa. Gina además identificó como suyas varias prendas encontradas en poder de Ford, incluida una pulsera que aparentemente no le pertenecía, pero afirmó que ella tenía una exactamente igual que estaba desaparecida desde el día de los asesinatos. Al finalizar las audiencias, el jurado se retiró a deliberar y tras 2 días, el 14 de febrero, regresó declarando a Shanna Ford culpable del asesinato de Brisenia y Raúl Flores. En total, los miembros del jurado encontraron a la acusada culpable de 8 cargos, 2 de asesinato por la muerte de Raúl y su hija, 1 de intento de asesinato de Gina González, 2 cargos de asalto agravado, además de robo, robo a mano armada y robo agravado. Después de eso, los miembros del jurado nuevamente se retirarían a decidir si solicitarían la pena de muerte para Ford, y unos días más tarde regresaron confirmando la solicitud de pena capital para la mujer. Ahora sería el juez quien tendría la palabra final, y días más tarde ratificó la sentencia a muerte, sumando 65 años por los cargos adicionales. Hasta la fecha de este vídeo, Shanna Ford es una de las 3 mujeres que se encuentran en el corredor de la muerte en Arizona. Jason Bass fue juzgado en marzo de ese año y en abril también condenado a la pena máxima más 78 años por otros cargos. Bass apeló la sentencia, pero la apelación fue rechazada en 2018. Albert Gaxiola tuvo su turno de enfrentarse a la justicia en junio de 2011. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad condicional más 54 años. Un tiempo después de estas decisiones, Gina González, esposa y madre de las víctimas, presentó una demanda contra el FBI, ya que según las investigaciones en el caso, Shanna había comentado a un informante de ese organismo el plan que tenía de asaltar el hogar de la familia Flores. Según la demanda, si en ese momento el FBI hubiese informado a las autoridades locales al respecto, se podrían haber evitado las muertes de Raúl y Brisenia. La demanda fue desestimada en primera instancia, considerando que el FBI no estaba obligado a notificar a las autoridades. Gina apeló, pero una decisión de 2-1 en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito confirmó la decisión. La pequeña Brisenia y su padre Raúl fueron enterrados en la localidad de Sahuarita, al sur de Tucson, donde se crió Gina González. La idea de crear un sistema de vigilancia fronteriza ciudadana surgió del pensamiento de la derecha radical y grupos de vigilancia violenta. Según pude investigar, el padre de esta idea fue un hombre de California llamado Glenn Spencer, quien estaba a la cabeza de un grupo autodenominado American Patrol, que aseguraba que los latinos estaban tratando de recuperar parte del suroeste de los Estados Unidos para México, lo que llamaban la Reconquista,
Y la primera operación de vigilancia de este tipo fue llevada a cabo entre 1977 y 1979 por David Duke y Tom Metger. Más recientemente, en 2003, un hombre llamado Chris Simcox inició un movimiento que terminaría llamándose Minutemen Civil Defense. Un año después, el californiano Jim Gilchrist tuvo la idea de adelantar una acción de vigilancia de un mes para visibilizar la situación a nivel nacional, y se puso en contacto con Simcox, naciendo así el proyecto Minutemen. La acción se llevó a cabo en abril de 2005, y pese a que tuvo una extraordinaria cobertura de los medios, solo duró una semana, pues los convocantes no se soportaban mutuamente, por lo que al final anunciaron que se dividirían en dos organizaciones separadas. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!